Buenos días. Vamos a tratar el tema con este artículo de la independencia de los USA, la ayuda española y la traición del 98. Tenemos que la independencia de los USA fue un proceso bélico de 1775 a 1783, finalizando con la derrota de Yorktown, que fue en la batalla de 1781, Yorktown y Chesapeake, el asedio naval en 1781, que llevó a la firma de la independencia en 1783, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco quiénes se enfrentaban. Los colonos, dice que de manera permanente a lo largo del conflicto que pudieron reunir hasta unos 5.000 hombres de armas de manera permanente, ¿no? Y los ingleses pues se habla de muchos más que podían. Luego ya veremos lo que pudieron llevar al combate. Y entonces lo que vamos a tratar aquí es la aportación española a la independencia de los USA. Tenemos que España entró en guerra en 1779, en guerra abierta con Inglaterra, favoreciendo a los USA, en 1779. Pero ya en 1776 se le suministra mucha ayuda española de varios tipos, financiera, a través de Rodríguez Hortález, y también militar, a través de la Compañía de Suministros Militares, ¿no? Desde 1776-1777 en adelante, por ejemplo, pólvora. En 1777 hay un informe con más de 13.000 barriles de pólvora suministrados a los colonos americanos por parte de España, ¿eh? Solo en un gran cargamento que estaba esperando para ellos y que se recogió. Y artículos de primera necesidad, ropas, rifles, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto fue esto importante, por ejemplo, para la batalla de Saratoga, ¿no? En octubre de 1777 fue la batalla de Saratoga, en el que había como consiguieron reunir, según dicen, 9.000, 10.000, 12.000 colonos americanos o mercenarios, y 7.000 ingleses, ¿no? Y entonces, claro, para armar a 9.000 o 12.000 colonos americanos, darles provisiones, tiendas de campaña, ropajes, mosquetes, 13.000 barriles de pólvora, mucho dinero para pagar a los mercenarios. Porque ellos, ahí el que pueda pagar es el que adquiere soldados, ¿no? Si los ingleses pueden pagar, pues también pueden adquirir soldados. Y los colonos pueden pagar, también pueden adquirir soldados. Y entonces la ayuda en la batalla de Saratoga, donde el ejército inglés se rinde, es fundamental española. Nada más de hablar de la pólvora, por ejemplo. Luego tenemos que ya en febrero de 1778 Francia apoya claramente, abiertamente a los colonos, ¿no? Mientras que España lo hace en 1779. Y luego tenemos que el otro hecho de armas importantes que determina la independencia de los USA es en 1781, cuando hay 8.000 ingleses más o menos rodeados en Virginia, en Yorktown, por la flota francesa y por los colonos americanos y por también soldados franceses. Unos 15.000 o 16.000 hombres, según dicen, colonos y franceses y mercenarios, y la flota francesa rodeándolo, ¿no? Y entonces ahí tuvo un lugar una batalla que fue la de Chesapeake, ¿no? En las aguas, que fue cuando vino el convoy inglés, que venía con 7.000 soldados ingleses para socorrer a los que estaban en Yorktown. Y un momento. Sí, fue el 5 de septiembre de 1781, lo de Chesapeake, el bloqueo de barcos franceses. Los ingleses traían 7.000 hombres para unirse a los sitiados, y habían 24 navíos de guerra de línea franceses, 19 navíos de guerra franceses con igualdad de cañones, ¿no? Y eso fue fueron rechazados los ingleses y no pudieron socorrer a los suyos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué aportación tenemos nosotros de este tipo de ayuda para este decisivo episodio de Yorktown y Chesapeake? Tenemos que, por ejemplo, la financiación del sitio de Yorktown fue con oro y plata
mucho del Caribe, ¿no? Y también español. Por ejemplo, en 1781 se reunieron 500.000 pesos de plata reunidos en La Habana procedente del Caribe para financiar la campaña de Yorktown. Y entonces, pero no solo eso, ¿no? Ahora vamos a ver lo que pasó con otros episodios que ayudaron a que sucedieron antes de esta fecha de Yorktown y Chesapeake en 1781, ¿no? Tenemos que el 9 de agosto del 1780 se les intercepta a los ingleses un convoy doble entre las Islas Británicas y América, un convoy doble, y se les captura 52 barcos de 55, con 36 fragatas, 10 bergantines, 6 paquebotes, 3.000 prisioneros, con muchos oficiales a bordo para dirigir tropas de tierra, mucha infantería y mucha marinería. 80.000 mosquetes, 80.000 mosquetes, que mucha parte iría a parar a manos de los colonos, vestimentos para 12 regimientos, y tenemos que tener en cuenta que un regimiento por la época podía ser de 1.000 a 3.000 hombres, podía ser un batallón o varios batallones, y provisiones para dos flotas, y además 1.000.000 de libras en lingotes de oro y oro acuñado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este convoy se intercepta en 1780, con lo que influye notablemente en la campaña de Yorktown, porque quita un montón de oro para pagar a 12 regimientos que tenían vestidos, 80.000 mosquetes y por supuesto mucha pólvora, provisiones para dos flotas, con un montón de pólvora para dos flotas también, y miles de hombres, entre ellos muchos oficiales, para constituir 12 regimientos. Es decir, lo que iba en este convoy era doble. Iba para América, para hacer un ejército fuerte en América, y también para la zona del Índico, aunque eso a lo mejor era más naval. ¿Qué hubiera pasado en la campaña de Yorktown si este convoy no hubiera sido interceptado y Inglaterra hubiera podido poner sobre la mesa continental de los USA 10.000, 5.000, 12.000, 15.000 soldados más, entre mercenarios, los que ya tenía allí, y mercenarios que podían ser de muchos sitios, de Jamaica, de los propios colonos, muchos eran partidarios de la corona inglesa, y cualquiera que se quisiera unir por pago, ¿no? Y hay que recordar que este convoy la interceptación de este gran convoy es producto de la inteligencia española, de los espías españoles que había en los puertos ingleses, que estuvieron pacientemente esperando incluso meses, si no semanas, si no meses, a que saliera el convoy para dar el aviso. Y el aviso fue a España rápido, y desde el sur de España salieron una escuadra franco-española que interceptó al convoy cuando la mayor protección del convoy, que era una escuadra inglesa, lo había dejado ya por libre, había descartado que llegasen a por él, y se había alargado a proteger otras zonas entre lo que es la distinta actividad que habían entre las distintas escuadras de todas las naciones, por sus distintos sitios geográficos, ¿no? Bien. Entonces, mérito español, la interceptación de este grandísimo convoy, que sin duda alguna eran miles de combatientes en el tablero a favor de la corona, ¿no? Luego, también en 1781 se les interceptó otro convoy en las Islas Scilly con 24 barcos. 24 barcos, otro convoy. Luego, en 1781 también se hace la retoma de Menorca, donde se capturan 3 fragatas, 14 corsarios y nada menos que 100 mercantes, O sea, un auténtico ataque logístico. En 1781 también un convoy en Jamaica de 16 buques. Luego, en 1781, Bernardo de Gálvez, con 2.000 hombres o menos, conquistó Manchac, Baton Rouge, Panmure, Natchez en 1779, Mobile en 1780
y después con refuerzos Pensacola en 1781, haciendo 3.000 o 4.000 prisioneros ingleses que se les entregó a los colonos ingleses para la negociación de la rendición inglesa. Luego en 1782, con 2.000 hombres, se toma las Bahamas y los tres fuertes de Nassau, con 500 cañones defensores, 11 barcos corsarios y más de 100 mercantes de nuevo, con más de 1.400 prisioneros. Y en 1783 termina la guerra con paz favorable a España. Entonces, ¿qué es un resumen del número? Lo que se interceptó a favor de los colonos americanos, ¿no? Primero, en seres humanos, 3.000. Más otros 3.000 o 4.000, ya son 7.000. Más otros 1.400 en Jamaica. Son 8.000 o 9.000 prisioneros que se les facilitó, muchos de ellos como moneda de cambio, rescates, a los ingleses. Luego, 12 vestuarios vestuario y logística y material para 12 regimientos. Y todo el oro para comprar todos esos mercenarios. Luego, en barcos, 52 barcos, 120, 140, 240, 290 barcos en esos últimos años del conflicto colonos-Inglaterra, casi 300 barcos de logística de transporte, y uno se pregunta si esto influye en algo así como liberar un sitio de Chesapeake en Yorktown, entre flota y flota. ¿Qué hubiera pasado si hubieran podido llevar 50 barcos en vez de 19 los ingleses? Por ejemplo, o más hombres. Mucha más flexibilidad y hubiera sido una historia muy distinta, tanto en Saratoga como en Yorktown y Chesapeake. O sea, las cifras son abrumadoras de la importancia que tuvo la ayuda española de distintas maneras. Y yo me atrevería a decir que más que la francesa, incluso. Aunque claro, la francesa tuvo la flota allí, en Chesapeake, y tuvo 6.000 o 7.000 hombres que les ayudaron a los colonos. Bueno, pero también tuvo otras cosas de los españoles, ¿no? Bien. Y con esto terminamos esta parte. Luego vamos a seguir por la tradición del 98.